exhortamos, primer trimestre de este año, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que conjuntamente con el Ministerio de Cultura, ente rector en cuestión de patrimonio cultural, hagan inspecciones, verifiquen, diagnostiquen el nivel de riesgo, determinen medidas preventivas de emergencia. ¿Cuál es el informe que ustedes han remitido a la Municipalidad de Lima y al Ministerio de Cultura? ¿Qué les piden ahí como Defensoría del Pueblo? Considerando la alerta del ENFEN y que conllevó a la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante inundaciones decretada por la PCM y que venía prorrogándose desde inicios de años hasta la fecha, desde la Defensoría del Pueblo recomendamos, oficiamos al alcalde metropolitano, al Ministerio de Cultura, entidades que tienen competencia para proteger, supervisar, fiscalizar los inmuebles, entre otros, inmuebles afectados al patrimonio cultural. Tratándose del Cercado de Lima, el Centro Histórico de Lima está catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 88. Las viviendas tienen una antigua data, tienen una configuración especial, carecen de columnas, son de adobe, quincha. Por su antigüedad, presentan situaciones de riesgo, lo que motivó que la Metropolitana de Lima, autoridad municipal competente en el Cercado de Lima, declare la inhabitabilidad de estas. Es decir, las estructuras generan un alto riesgo de colapso, lo que conlleva que las personas tendrían que desocuparlas. La situación real es que las personas, por la vulnerabilidad económica, pobreza monetaria, persisten viviendo en estas casonas, quintas, solares. Correcto. Y la situación es que desde la Defensoría del Pueblo exhortamos, primer trimestre de este año, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que conjuntamente con el Ministerio de Cultura, ente rector en cuestión de patrimonio cultural, hagan inspecciones, verifiquen, diagnostiquen el nivel de riesgo, determinen medidas preventivas de emergencia. Esto se materializó hacia julio. Desde la Defensoría del Pueblo fomentamos articulación para que se ejecuten estas visitas de inspección, de diagnóstico interinstitucional, y ya se determinó el ente técnico de Lima Metropolitana, que es ProLima, el Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, por sus siglas, ProLima, ya diagnosticó que existe del universo de inmuebles afectados al patrimonio cultural en el Cercado de Lima, existe la necesidad urgente de hacer el apuntalamiento en 40 casonas. Esto demanda un patrimonio, un presupuesto que ya ProLima ha requerido a la Municipalidad de Lima, al área de presupuesto, finanzas. Y desde Defensor del Pueblo estamos muy preocupados porque a la fecha la Alcaldía Metropolitana, a través de las áreas técnicas de finanzas, presupuesto, no asigna, no resuelve, y estas actividades de emergencia, de apuntalamiento, de arrastramiento, no se ejecutan. Ahora, doctora, nos hemos adelantado un poco en lo que, digamos, en lo que podría hacerse la intervención de ProLima para poder recuperar alguna de estas casonas, 40 según lo que usted nos refiere. Pero previamente a eso ha habido un trabajo del área de riesgos de la municipalidad que ha determinado riesgo inminente la condición de inhabitable de algunas viviendas. Yo debo entender, ¿no?, que la vivienda o la casona que ya ha sido declarada inhabitable, es inhabitable. O sea, hagamos lo que hagamos, ya no se va a poder habitar. ¿Qué hacer primero con estas casonas, estos monumentos que ya son declarados inhabitables? Digamos que ya no se pueden recuperar para vivienda. Es una realidad de que estas viviendas, pese a la naturaleza de patrimonio, por el nivel de riesgo, han sido declarados por la autoridad competente, es decir, la Metropolitana de Lima, como inhabitables. Es necesario que sean desocupadas, pero la realidad es que las personas continúan habitándolas, se encuentran en riesgo inminente, y lo que ProLima determinó son intervenciones de emergencia. Hay que discriminar en las intervenciones en un inmueble catalogado como patrimonio cultural, son puestas en valor, recuperación, refacciones. En este caso, lo que ProLima dictaminó por una situación de emergencia, es decir, las personas están viviendo en inmuebles cuyos techos hay peligro inminente de colapso. Lo que ProLima determinó es apuntalamientos, es decir, medidas para reforzar, para evitar que las estructuras colapsen.
Correcto. Es decir, hay una medida importante y necesaria del Estado. Desde el Defensor del Pueblo también hemos recomendado a través de oficios a la Presidencia del Consejo de Ministros, ente técnico del Sistema Nacional, ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, porque estas personas residen en estas viviendas por la situación de vulnerabilidad económica. Corresponde darles alternativas a estas personas para que puedan acceder a una vivienda digna. Esta problemática ha estado siempre, desde el Defensor del Pueblo vemos la necesidad urgente que se tomen medidas concretas, porque hay un riesgo, hay un entorno de multipeligro. Estamos en una situación de silencio sísmico, tenemos el impacto de Yaku, las lluvias que hubieron. Claro, hubo un impacto grande. Estas viviendas, por su misma configuración, se encuentran en riesgo y fue agudizado por el Yaku. Y en una alerta del niño costero implica también que van a haber lluvias y esto va a debilitar más las estructuras. El colapso es inminente y residen personas en estas viviendas. Entonces, lo que corresponde en virtud del deber tuitivo garantista es que las entidades públicas tomen medidas de protección a la vida de las personas. ¿No? Correcto. Ahora, doctora, el presupuesto que pide ProLima a la Municipalidad de Lima, ProLima es una entidad adscrita a la Municipalidad de Lima. Así es. Este presupuesto que se pide para poder apuntalar, refaccionar algunas, obviamente debe liberar completamente las que ya no hay manera de ser recuperadas, ¿correcto? Que deben estar ya, digamos, totalmente definidas. Esas deberían ser desocupadas inmediatamente, deberíamos retirar a estos vecinos nuestros, a estos hermanos que viven ahí, porque ya no hay manera de destinar presupuesto para una vivienda que ya está colapsada y que hagamos lo que hagamos, lo único que va a hacer es quizás hasta deteriorarla más. Deberíamos tratar de recuperar con ese presupuesto valgan la redundancia, recuperables, ¿correcto? Desde el punto de vista, hay que considerar que el objetivo, el deber de toda entidad pública es proteger a la persona. El objetivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es velar y proteger por la integridad de las personas. Es cierto lo que se indica, que estas viviendas tienen la declaración de inhabitabilidad por parte de la Municipalidad de Lima, que implica que deben desocuparlas, pero la realidad da cuenta de que esa situación no se ha realizado en el transcurso de los años y no se va a realizar a corto plazo. Pero lo que sí es imperativo es que las personas que residen aquí, para que no estén afectadas en cuanto a su derecho fundamental a la vida, a su salud, a su integridad, a su seguridad, requieren, en este contexto, requieren que el Estado intervenga a través del apuntalamiento, es decir, reforzando para que las estructuras no colapsen. Simultáneamente, desde Defensor del Pueblo también hemos hecho la recomendación para que se ejecuten estas resoluciones de inhabitabilidad desde estrategias que deben provenir de la Procuraduría General del Estado, que dé las instrucciones, estrategias a las Procuradurías Públicas Municipales. Las Fiscalías de Prevención del Delito también, desde el Defensor del Pueblo también les hemos oficiado para que vean esta problemática, y también al Ejecutivo para que a través del Ministerio de Vivienda o los sectores competentes en la materia adopten medidas e intervenciones para que estas personas puedan tener una alternativa, puedan acceder a viviendas dignas, viviendas sociales. Estamos viendo la situación que se vive en el centro histórico acercado a Lima y en los centros históricos a nivel nacional, porque en Lima Metropolitana tenemos centros históricos en Barranco, Rímac, Miraflores, Ancón, entre otros. La situación es que las personas residen en estas viviendas exponiéndose, tan igual residen en los cauces de los ríos, en las zonas altas, porque no pueden acceder a una vivienda. Entonces, es una realidad, y el Ejecutivo le hemos requerido también que tome cartas en el asunto, que establezca alternativas idóneas para que las personas puedan salir de estas viviendas y ponerse a buen recaudo. Ahora, doctora, más o menos, ¿de qué población estamos? Ya sabemos que son cientos de viviendas, creo que hay un número como de 1000 casonas que estarían en este riesgo, pero más o menos de cuántas personas o familias estamos hablando. ¿Se ha hecho ese levantamiento? Por solar existen 12,
15, 20 familias en promedio. Increíble, es un número Entonces, grande. existe una situación bastante preocupante que tiene de larga data, pero este contexto multipeligro, recordar que en Lima, así como en otras regiones, está vigente una declaratoria de estado de emergencia, que implica que el gobierno regional no tiene capacidad de respuesta y el Ejecutivo tiene el deber de articular, asumir, y en este caso se trata de eso. En este caso hay un requerimiento concreto de ProLima, ente técnico que depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y la Metropolitana de Lima tiene que emitir un pronunciamiento concretamente, o asignando el presupuesto, o indicando que no cuenta con este, y pedir al Ejecutivo una demanda adicional, o lo que corresponda. Y el Ejecutivo también tiene el deber de tener iniciativa y a través de programas de viviendas sociales, darles alternativas a estas personas para que puedan abandonar las viviendas. Porque si estas personas continúan viviendo en estas inmuebles, solares, quintas, y no se apuntalan preventivamente, simplemente los techos se van a desplomar y vamos a tener noticias de personas fallecidas. Así. Ahora, doctora, díganos algo. ¿Qué, a propósito del documento que ustedes han cursado puntualmente a la Municipalidad de Lima, qué respuesta han recibido de la Municipalidad de Lima desde que han cursado este documento? El requerimiento de ProLima hacia la Gerencia Municipal Metropolitana, Alcaldía Metropolitana, data de septiembre. Desde la Defensoría del Pueblo también hemos oficiado a la Alcaldía, a la Gerencia Municipal Metropolitana para que emita un pronunciamiento, para que priorice este requerimiento que hace ProLima. Pero ustedes han recibido respuesta a ese documento, o sea, septiembre, ya estamos octubre. La Defensoría y la Municipalidad de Lima están a 4 cuadras. ¿Hay alguna respuesta de la Municipalidad de Lima o simplemente hay oídos sordos a este documento de un órgano como la Defensoría del Pueblo? En este caso, los entes técnicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como son la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, que ya declaró la inhabitabilidad y también acompañó estas visitas, y tienen también un visto bueno a este dictamen técnico que hizo ProLima, que también cuenta con toda la asistencia técnica del Ministerio de Cultura. Las áreas técnicas de Lima ya han determinado. Lo que falta es que las áreas administrativas emitan un pronunciamiento y asignen el presupuesto. Y esto pasa por una decisión política. Y eso es lo que está pendiente. Y de la Defensoría del Pueblo ya hemos hecho el llamado a través formalmente con documentos, y bueno, y también a través de los medios estamos expectantes a que el alcalde metropolitano emita un pronunciamiento para atender el requerimiento, su propia área técnica, en el sentido de dotar el presupuesto o en todo caso pedir una demanda adicional, solicitar al Ejecutivo, y también el Ejecutivo tiene que tener la iniciativa de tomar una medida. Repito, pasa por, en principio, generar la capacidad financiera para que la metropolitana asuma esta necesidad urgente, inmediata, de apuntalar 40 viviendas que son las más vulnerables. Pero hay una realidad de que estas personas tienen que tener una alternativa para mudarse, para alquilar en viviendas sociales. Ahora, doctora, lo que es cierto también es que el Ministerio de Cultura muchas veces se vuelve un órgano que traba la posibilidad de refacciones y remodelaciones. Se debería ir a un programa en el cual se conserven todas las fachadas, que hay técnica para eso ahora, de todos estos inmuebles, pero poder, pues, digamos, trabajar al interior de estos inmuebles nuevas estructuras. Pero el Ministerio de Cultura muchas veces traba esa posibilidad a los propietarios. No hay permiso, dicen es monumento histórico, ya está derruido de monumento, no tiene nada, en todo caso es una ruina. Pero no hay permisos, no los hay, sobre todo en esta zona del centro histórico, ¿no? La situación en los centros históricos es que no hay una inversión continuada, programada, por parte, en este caso, del Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, para que haga programas de refacción, de puesta en valor, de recuperación. Eso es una necesidad urgente. Pero el contexto es que estas viviendas han sido, pues, tomadas por personas, ¿no? De medios informales, de condiciones informales. Exitosa. Y hay una falta de fiscalización, hay que reconocerlo. La Metropolitana de Lima, en el caso de Lima, tiene el deber de fiscalizar estas ampliaciones, estas situaciones de riesgo, tomar medidas, porque es un deber de las personas que son titulares de estos inmuebles afectados al patrimonio cultural, protegerlos, ¿no? En este caso, el Ministerio de Cultura tiene el deber de dar asistencia técnica
respecto a los bienes privados, respecto a los bienes públicos, sí es el responsable de realizar las puestas en valor, las refacciones, las mejoras. Y en cuanto a las autorizaciones que requieren del sector cultura, tienen un procedimiento como corresponde, pero tratándose de medidas de emergencia como son el apuntalamiento, el rostamiento, que justamente es lo que se tiene que hacer en 40 inmuebles porque ya están en un alto riesgo. El Ministerio de Cultura ha acompañado estas visitas, la Defensoría del Pueblo ha convocado, el Ministerio de Cultura ha acompañado estas visitas y ha dado el visto bueno para estos apuntalamientos. Es decir, hay que discriminar Claro. para las intervenciones que impliquen apuestas en valor, refacciones, sí se requieren expedientillos, se requiere todo un trámite que sigue su curso, pero para hacer estas acciones de emergencia, sí el ordenamiento habilita del sector cultura, habilita que se haga la medida de emergencia y después se regularice. Eso sí está totalmente establecido. El Ministerio de Cultura da las facilidades. El tema es que en realidad las personas que viven no cuentan con los medios Claro. para hacer estas acciones de protección y la declaratoria de inhabitabilidad se da naturalmente por la condición de riesgo que ha verificado la Gerencia de Gestión de Riesgo y la situación concreta es que hay un deber estatal de proteger la vida de estas personas, la integridad de estas personas. No solamente hay un riesgo de colapso ante las lluvias que se vienen, hay un riesgo eléctrico, hay un riesgo de incendio y desde la Defensoría del Pueblo lo que ha llamado la atención es la autoridad local para que determine, diagnostique y dé medidas concretas para mitigar. Eso ya se ejecutó. El tema concreto es que tiene que procederse a la asignación de presupuesto para que se ejecuten estas intervenciones preventivas de emergencia. Bien. Y la metropolitana tiene el deber de dotar ese presupuesto y si no lo tiene, tendrá pues que requerir una demanda adicional al Ejecutivo tratándose de una situación de emergencia. Destacamos de la Defensoría del Pueblo que se hayan pronunciado en varios medios, también el Ministerio de Cultura, la Presidencia del Consejo de Ministros, bueno, están coordinando reuniones, acciones de seguimiento, pero desde la Defensoría del Pueblo demandamos acciones concretas al Gobierno Nacional, tratando nosotros en una situación de emergencia nivel 4 y también de la autoridad local. Bien. Doctora Jessica Rodríguez, le agradezco mucho su presentación en el programa. Muchas gracias.